¿Te parece bien para que aprovechemos todo este espacio? Bueno, pues buenas tardes a todos los que se están conectando y los que ya están. Les agradecemos este espacio y como bien decíamos, esto es un ciclo de capacitación respecto a las sesiones que hemos tenido anteriormente que es de referencia y el día de hoy es únicamente en cita. Nuevamente nos va a estar apoyando la licenciada Itzel Orozco, que es ejecutiva del Centro de Aprendizaje del Campus Guadalajara. Y bueno, como bien lo comentábamos en la sesión anterior, tiene una gran experiencia en cuanto a referencia, cita y bueno, en este tema igual que estamos trabajando con APA. Y bueno, el chat está abierto para cualquier duda que vaya surgiendo respecto a lo que se está revisando durante la sesión y bueno, estaremos dando lectura a las mismas para poderles resolver. Y bueno, Itzel, te cedo el micrófono para dar inicio con este tema. Ok, gracias. No más que un momento porque creo que se acaba de trabar esta cosa. Bendita sea la tecnología. Ujú. ¿O gustas que yo Ah, comparta? pues déjame ver si lo puedo compartir. Prácticamente pues el tema de hoy son citas, así que dentro de mi punto de vista, las citas sí tienen su parte de gracia, pero pues también tienen la parte más sencilla de todo lo que es ¿cómo se llama? Todo lo que es el formato APA. Vamos a ver. ¿Pueden ver esa imagen? Sí, ¿verdad? Sí, nada más que ahí tengo como que se duplica, te veo, ahí me veo. No sé si esa la puedes cerrar. Ah, Justo ahí. ¿así mero? Ujú. Muy bien. Listo, Ok. sí, gracias. Ok, bueno, para no hacerles esto como tan engorroso, voy iniciando. Si alguien tiene dudas o algo, pues me pueden interrumpir. Y bueno, primero un preámbulo y cuándo cometemos plagio y por qué es necesario dar credibilidad y darle los derechos correspondientes a los autores. Pues bueno, cuando entregamos un trabajo ajeno como si fuera propio, sí cometemos plagio. Cuando copiamos frases, párrafos, ideas, que esté publicado o no y no citamos al autor original, también lo cometemos. De igual manera, sustituir palabras de un texto sin citar al autor original y esto se presta muchísimo en las paráfrasis. Y pues al copiar un trabajo a través de Internet o usamos la inteligencia artificial sin la respectiva ética. Entonces, esto parte de la integridad académica. Este asunto de la integridad académica también se los comenté en la sesión anterior que tuve con ustedes, donde prácticamente esto es hacer un trabajo de una manera honesta, o sea, y siempre nos va a demostrar nuestra ética profesional, nos evita problemas legales, da credibilidad a nuestro trabajo, etcétera. ¿Qué no debemos hacer o qué debemos evitar dentro de la integridad académica? Pues uno, copiar y pegar sin citar, porque sabemos que eso es plagio. Lo segundo es el parafrasear sin dar crédito, comprar trabajos, hacer trampa y pues usar contenido sin permiso de distribución. No sé si en algún momento han escuchado o han utilizado algo de Creative Commons, que pues esto es una página que prácticamente nos brinda la información de todo el contenido que sí es público y que se puede utilizar de manera libre. Entonces hay que tratar de utilizar todo esto para darle, darle un más calidad académica. En pocas palabras, siempre se los dije, es hacer las cosas bien y de manera correcta, aunque nadie te esté viendo. Y pues nada más un recordatorio de las normas APA son creadas en 1929 por un grupo de expertos y que forman un conjunto de normas que rigen presentación de trabajos académicos, artículos y demás. Eh, para mi punto de vista son bastante más pesadas las normas APA que cualquier otra, pero pues es lo que les gusta utilizar. Ok, entonces, ¿para qué nos sirven? Pues facilitan la organización, nos ayudan a identificar
las fuentes de información, nos enseñan a honrar un trabajo de otros investigadores y fortalecer la credibilidad de sus propios escritos. Nos da una cierta uniformidad porque el formato APA no solamente es saber hacer citas y referencias, el formato APA también tiene su propio capítulo completo de cómo se hace un trabajo académico desde cero, las portadas, títulos, subtítulos, apartados, etcétera. Y pues nos ayudan a presentar las ideas de una manera más clara y, e inclusiva, porque ya creo que dentro de la misma normativa APA hay un capítulo también que habla sobre el lenguaje libre de sesgo, o sea, es algo bastante, bastante complejo. Y bueno, ¿qué es una cita? Pues una reproducción literal de un fragmento, de una fuente de información, y sirve para respaldar o contrastar o corroborar lo que se afirma dentro de nuestro trabajo de investigación. Los elementos, como siempre lo hemos mencionado, es el apellido del autor, el año de la publicación y si lo requiere, el número de página, párrafo, minuto o reproducción. Todo o casi todo es citable de alguna manera, ya sea desde una fuente de información tangible o recuperable o como una comunicación personal. ¿Cómo se estructura una cita? Ok, vamos a empezar. El tipo de cita va a depender del número de palabras que tengamos. Si es igual o menor a 40 palabras, se escribe entre comillas dobles y pues ya sabemos que va dentro del texto y va sin cursivas. Si es una cita textual de más de 40 palabras, se presenta en un formato de cita en bloque y esto es lo que a veces nos deja un poquito como digamos que esta parte de aquí de la cita en bloque es lo que casi siempre nos pone mayor, mayor dificultad. Y pues también se cita una parte específica de la fuente, o sea, se incluye el número de rango de páginas según corresponda, o el párrafo, o el nombre de la sección, etcétera. Todo esto se los voy a estar explicando a lo largo de la sesión. Si también voy muy rápido, me dicen, me interrumpen así de manera hablada. Ok, entonces, hay estilos básicos de citación. Los estilos básicos de citación van a razón de un autor, dos autores, tres o más autores. Las citas que son de autores grupales sin abreviatura, etcétera. ¿Cómo se categorizan o cómo se van a escribir? Si es un autor, sabemos que todo lo que es citación parentética, es decir, esto de la citación parentética nos dice toda la información que tengas, o no toda bueno, sí, toda la información que tú tengas de tu referencia, lo vas a poner entre paréntesis. Y habíamos hablado de los elementos, que era el autor, el año y el número de páginas o sección donde encontramos dicha información. Si es una citación narrativa, vamos a escribir por fuera del paréntesis al autor y posteriormente el año y el número de página. Itzel, La ventaja perdón, es de que, yo que te uh, interrumpa, perdóname. mande, Soy yo, Miri. ¿Qué eh, diferencia hay entre una citación parentética o qué es la citación parentética y la citación narrativa? la citación parentética, vaya, es cuando escribes la información entre comillas, al final, al final de esa, pues sí, de la información entre comillas, vas a escribir la información del autor, su apellido y el año. Ah, no sé, cómo te lo explico de Podremos manera explicar más puntual. por ejemplo, voy a poner el concepto de qué es derecho romano. Entonces pongo derecho romano, es tal, tal, y al final pongo entre paréntesis el apellido y el año. ¿Eso quiere decir que es parentética? Sí, prácticamente en las citas parentéticas, pues aparecen el nombre del autor y la fecha de publicación, entre paréntesis, tal como se muestra en la segunda columna de esta tabla. Esa es Ok. una citación parentética. La citación narrativa, pues es un poco más evidente, pero vamos a escribir el autor por fuera del paréntesis, ¿sí? Con excepción de los autores grupales, en la primera citación. De ahí en más, todo es prácticamente igual. Las citas parentéticas, les recuerdo, les recalco,
la información va dentro del paréntesis. La citación narrativa se separa. El autor va fuera del paréntesis y el resto de la información, que es el año y el número de páginas, si lo requiriera, va entre paréntesis. Esto se los voy a dejar un poco más claro cuando les muestre algunos ejemplos que tengo por allí ya rezagados y apartados. Porque no es como, vamos a ver, no, me estoy preocupando que realmente les esté explicando como bien, Me pero interesa que hay espero, una pregunta, bueno, digan, ¿se podría decir que en la citación parentética no se menciona al autor en la narración del escrito? no, bueno, sí, no Del dentro de texto. la idea, Ujú. pero sí le vas a dar su crédito al final de esa idea. Y en la narrativa, pues mientras vas escribiendo, es que esto es como más visual. Si Sí, me justo. permiten así tantitito, se los explico en unas siguientes diapositivas. Esto nada más es pues la forma como más básica en cómo se ordena la información cuando es por autores. Ah, no me gustaría explotarlos de tantos ejemplos en este momento porque me voy a alargar demasiado y hay cosas que necesito que queden puntuales. Ok. Esto prácticamente es cómo se organiza la información dentro o fuera de los paréntesis según corresponda al tipo de citación que estemos haciendo, sea parentética, es decir, entre paréntesis, toda la información, o la citación narrativa, donde separamos al autor del año y el número de páginas. Si es un autor, pues queda prácticamente como se ve en este primer ejemplo de Luna 2020. No sé si alcancen a ver o vean como tal cual la diferencia. O sea, si se fijan, aquí el apellido de Luna está dentro del paréntesis y la citación narrativa está fuera del paréntesis. Hay otro asunto. Cuando son dos autores, por ejemplo, Salas y de Agostino, si van entre paréntesis, vamos a escribir esta I o ampersand, como yo le conozco, y si es narrativa, va a ser una Y a secas. ¿Sí? Solamente si son dos autores, específicamente dos autores, no tres, no uno, dos en específico. Si son tres o más, pasamos al ejemplo de abajo, que es el de Martín y otros, y de manera narrativa, igual Martín y otros, etcétera. ¿Sí? Cuando es un autor grupal que tenga abreviatura, en la primera citación, si lo hacemos de manera parentética, vamos a escribir el nombre completo de la organización, entre corchetes, sus siglas, seguido del año y después el número de páginas, párrafo, etcétera. Si es una citación narrativa, misma categoría, pero separamos. Separamos entonces el nombre completo del organismo y entre paréntesis, entonces escribimos sus siglas y después el año. En posteriores citaciones, si es que lo volvemos a citar, entonces ya solamente escribimos las siglas. ¿Por qué? Porque le dejamos por entendido al lector que este autor ya es repetido. ¿Sí? Si nada más lo citamos una sola vez, pues hay que escribirlo todo completo. Si lo citamos posteriores veces, pues entonces podremos utilizar la cita con las siglas. Esto se los muestro en los ejemplos. Si son autores grupales sin abreviatura, por ejemplo, la Universidad de Stanford, la Universidad de Oxford, que no tiene siglas en sí, pues se escribe tal cual, completo. Ahorita les muestro cómo se ve, bueno, más adelante les muestro cómo se ve la información tal cual. Esto es nada más para que lo tengan puntualizado. Dentro de, dentro de todo esto, las abreviaturas de autores grupales se dan una sola vez en el texto. Se elige el formato narrativo parentético, cualquiera de los que necesites, y después de eso, pues usas la abreviatura para todas las menciones de ese mismo organismo en todo el texto. ¿Cómo citamos autores y cómo se ve? Esto es a lo que iba. Por ejemplo, un autor en cita narrativa.
aquí, en esta primera, a ver si no me la quita, no, no puedo seleccionar. Un autor, por ejemplo, González Rodríguez, 2004. Si te fijas, el nombre del autor aparece fuera del paréntesis. Posteriormente aparece el año y posteriormente a eso, pues la firma, la cita que nosotros queremos tomar de él. Nos dice, afirma que la retroalimentación mejora el aprendizaje. Si tuviera el número de páginas, lo coloco al final de la cita. Si es una cita de autor fecha o parentética, entonces escribo primero la definición o la idea y al último conjugo todo, que es el autor y el año. ¿Un poco más esclarecido? No sé si están notando realmente como esto. Aquí el asunto está en el orden en el que tú escribas el autor o la fecha, va a depender del tipo de narración que estés teniendo. La ventaja es de que puedes modificarlo dando siempre el crédito. Más adelante te voy a explicar cómo se hace esto, porque incluso para hacer ese tipo de movimientos hay como sus lineamientos. Continúo entonces con dos autores. Con dos autores, si se escribe de manera narrativa, por ejemplo, Carvajal y Escobar, 2012, sostienen que la motivación influye en el rendimiento. Si es de manera parentética o una cita autor-fecha, se les conoce exactamente igual. Cita autor-fecha o parentética, si es si es a manera de dos autores, entonces yo voy a escribir Carvajal, un ampersand y Escobar, ¿sí? Así tal cual se muestra en la columna de tu lado derecho. Si son tres o más autores, volvemos al mismo caso. Si es narrativa, otra vez el nombre del apellido del primer autor y otros, el año entre paréntesis y posteriormente lo que dijo, lo que está citando, la idea, tal cual, textualmente, ¿sí? Una transcripción fiel de lo que de ese grupo de autores o ese autor dijeron, ¿sí? Y si es parentética, va primero la idea y posteriormente, entre paréntesis, el apellido del autor y el año. Misma situación con los autores corporativos, sea que tenga siglas o no las tenga. La Organización Mundial de la Salud, entre paréntesis, OMS, el año 2020 advierte sobre el sedentarismo. Y si es en formato parentético o autor fecha, escribes primero la idea y posteriormente das el crédito al autor. ¿Un poco más esclarecido todo esto? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas? Es un momento o dice, estos ejemplos de cita narrativa serían más como una paráfrasis por no usar comillas. Bueno, voy a leer la anotación. Pues esto es meramente ilustrativo. Fue nada más como para puntualizar cómo es que se ve la cita, pero si lo quieren tomar como paráfrasis, adelante. Y aquí tiene, igual Omar tenía la mano levantada desde ese ratito. Omar, ¿quieres Ajá. usar el micrófono? Hola, hola, muchas gracias. Listo. Bueno, quería brindar un ejemplo, pero ya esta Ana les ayudó un poco. Y tengo una duda ahorita en lo que mencionó hace rato en lo de las, si no escuché mal, dijo que también se tenían que poner las páginas, ¿no? Ah, Sí, cuando perdona que te interrumpa, sí, se ponen las páginas o el párrafo o el minuto cuando son definiciones o cuando son ya citas como bastante puntuales. En este caso, sí en este caso es meramente ilustrativo, ¿sí? No ok. es no es así que yo tenga la información aquí, realmente fue ilustrativo, para que vieran la forma en cómo se estructura. Ok, ok. Pero sí, Entonces, sí seguimos utilizando el número de páginas. claro, claro, si tienes la fuente, allí Ok, se escribe. gracias. De nada. Y aquí nos comenta Marco, desde tu experiencia, ¿qué recomendación darías para elegir entre una citación narrativa y una parentética? Dependiendo del tipo de redacción que estés dando, si quieres una explicación un poco más amplia o si vas a dar una definición puntual. Allí el formato
no te obliga a utilizar uno u otro. De hecho, te recomienda que utilices los paráfrasis, pero eso se lo explico más adelante. En este caso depende bastante del tipo de redacción que tú estés teniendo en tu investigación o trabajo académico o el tipo de apoyo que estés brindando a los alumnos o profesores sobre la información que ellos vayan a plasmar. Ninguno es mejor que el otro, sino que esto se define a través de lo que tú necesites esclarecer. Las narrativas te dan la apertura de dar una explicación un poco más amplia, mientras que las parentéticas muchas veces son más de definiciones, más puntuales, ¿sí? Cuando necesitas, sí, pues dar una definición más exacta. Por ejemplo, el cáncer se define como, y ya, escribes la definición que tú encontraste, no sé, de la Organización Mundial de la Salud, o cuando vas a explicar algo un poco más a detalle. Esto ya dependerá bastante de lo que estés escribiendo o cómo lo estés escribiendo. ¿Sí? Ok, gracias, Itzel. Ok. Adelante. Continúo entonces. Ya para cerrar un poquito de esto, entonces, si tenemos autores corporativos, posteriormente, como se los mencioné, la primera vez se menciona todo el nombre del organismo y ya las siguientes citas, si es que las hay, pues ya nada más menciona las siglas, ¿sí? Si no hay autores, oye, ¿qué hago si no hay autores y necesito citar esto? Pues entonces citas el título. Recuerda que, o al menos, no sé si lo recuerden, en la sesión anterior te dije, ¿qué hacer si falta uno de los datos en la fuente de información? Ah, ¿sabes qué? Me falta el título, pues entonces, me falta el autor, entonces recuerda que es como una ecuación, vas a mover el título en primer lugar, después el año, la fuente y la URL en caso de que exista, ¿sí? En este caso, te pongo un ejemplo, es sin autor. Yo voy a escribir en una cita narrativa. El informe Educación y Sociedad va con cursivas, ¿sí? Si te fijas que tienes las letritas así como caídas, entonces son cursivas. Posteriormente el año y ya destaca la inclusión educativa. Si es una cita parentética, pues en vez de escribir el autor, voy a escribir el título de esa obra, porque es lo que queda principalmente en mis referencias. Mi entrada en referencias, yo la voy a encontrar como Educación y Sociedad. Y en mis referencias, el título no va a aparecer. No, sí. El título también aparece con cursivas, ¿sí? No te quiero meter mucho en ese asunto de citas y referencias en conjunto porque te me vas a perder. Entonces, prefiero dejar esclarecido una parte primero y ya después la otra. Ok. Entonces, si no hay autores, nada más es cuestión de que recuerdes se mueve la ecuación de la referencia y encaminas en primer lugar el título de tu fuente de información. Si tienes, en este caso, mismo autor, mismo año, ¿qué voy a hacer? Esto es algo que en referencias no es muy común, pero sí se llega a dar. Vamos a escribir en las referencias o en nuestro listado de referencias por orden alfabético y después por años. Si se repite el año, como se los dije, creo que en la sesión anterior, y esta fue una duda que sí me dijeron, después la siguiente incidencia es acomodar por orden alfabético el título del artículo o fuente de información que yo esté usando para mi escrito. Entonces, si tengo el mismo autor y el mismo año, vamos a categorizarlos en A, B, C después del año. ¿Y esto cómo se lo voy a dar? Pues prácticamente por orden alfabético del título. Por ejemplo, si Pérez 2020, letra A, su artículo inicia con B, por ejemplo, bienestar en el trabajo, y nuevamente vuelvo a tener Pérez 2020, B, pero su siguiente artículo que yo estoy utilizando en mis referencias empieza con retroalimentación sobre enseñanza. Es allí donde yo voy a escribir si es A o es B, dependiendo de la letra con la que empiece el título de su obra. No sé si me estoy dando a entender en esto, pero Sí, si hay una siguiente sesión solamente de referencias, te lo voy a mostrar así, tal cual.
de cómo se organiza la información en referencias. ¿Sí? Ok, entonces en el sistema autor-fecha o en la cita parentética aparecería aquí, sí, aparecería entonces primero la idea del autor y entre paréntesis se escribe el nombre, bueno, el apellido del autor, seguido de los años separados por A y luego por B, y si hubiera un tercero, un C, y así sucesivamente hasta que se me terminen las letras del abecedario. ¿Dudas, preguntas? No, nada más a manera de enclarecer lo que mencionas, cada vez que utilizamos en este último ejemplo que es mismo autor, mismo año, vamos a considerar la primera letra del título, ¿no? Del recurso que vamos a utilizar. Así es. Basado en ello, vamos a utilizar, por ejemplo, si mi artículo empieza con análisis de mercado, sería la A, ¿no? Ujú. Supongamos. Pero si es el mismo autor y mi otro artículo dice, y el mismo año, sí es lo que entiendo, empieza Ujú. con negocios en América Latina, ahí ya sería la B y así sucesivamente. Así es. Así es. Vamos a como, si es el mismo autor, mismo año, vamos a acomodar entonces alfabéticamente la primera letra del título de su obra. Ok. Aquí hay muchas dudas porque me dicen, oye, ¿y qué tal si es Pérez y luego es Martínez? Pues entonces categoriza por apellido. No le vas a dar a Pérez el mismo espacio o el mismo lugar que Pérez Martínez. O incluso si tuviera este, mismos autores, por ejemplo, en el caso de de tres o más autores, que es una incidencia así súper mega larga, pues hasta que haya un cambio en el tercero, quinto, décimo autor, entonces posiciona si va antes o va después. Así, es solamente cambiar valores. Pero eso te lo explico más a detalle. Si hay otra sesión solamente de referencias, allí profundizaremos en qué va primero o qué va después. ¿Dudas, preguntas? No, no hay. Ok, bien. Um, ok, creo que esta cosa se trabó. Ok, ok, siempre hay que recordar que en las citas narrativas el autor va dentro de la oración y el año o el número de páginas va dentro del paréntesis. Cuando es paréntesis, todo va dentro del paréntesis. El año siempre va a ser obligatorio y aquí la diferencia clave entre una cita narrativa de dos autores, cuando son dos autores, si es una cita narrativa o es una cita entre paréntesis, la diferencia clave es el ampersand o la Y. Entonces, si es narrativa, vas a escribir los dos autores con Y y si es entre paréntesis, vas a escribir a los dos autores con un ampersand de por medio. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Yo espero que no. Sí. ¿Nos Eu. puedes volver a repetir esto último sobre el ampersand? Ok. Te lo muestro con el ejemplo anterior. Ubícate en el ejemplo de dos autores. Si te fijas la cita narrativa, ¿qué nos dice? Que el autor va dentro de la misma escritura, ¿sí? En este caso son dos autores, hablamos de Carvajal y con Y, Escobar, ¿sí? En una cita parentética vas a cambiar la Y por un ampersand y vas a escribir todo junto dentro del paréntesis. Este es un asunto clave, porque es muy fácil confundir, por ejemplo, que este ampersand se escribe de manera narrativa y a veces lo cambian. Entonces, sí suele pasar que haya este tipo de errores, pero no te preocupes. Es simplemente recordarlo y tenerlo así como bien fijo en tu cabeza, que cuando son narrativas y son dos autores, se escribe una Y y cuando es parentética y son dos autores, va un ampersand. ¿Sí? ¿Esclarecido? ¿Más Sí. puntualizado? Sí, yo de mi parte sí, no sé si por ahí los compañeros tengan alguna duda, más porque sí en ocasiones hay ejemplos de este tipo, ¿no? Que manejan los dos autores, el ampersand o el y a veces Ujú. ahí donde hay confusión. Pero Ok, si no, nos vamos a la que sigue. Adelante, Itzel. ok. Entonces, estructura de citas por tipo de contenido.
Podemos hacer 3 tipos de énfasis. Uno, el énfasis en el contenido. Y es aquí donde, así como te lo muestro, vamos a dar según el grado de importancia. ¿Cuándo utilizamos el énfasis en el contenido? Cuando son, ¿cómo se le llama? ¿Cómo te dije? Cuando son definiciones, ¿sí? Y entonces escribes la definición de cáncer es y ya, escribes tal cual, fiel a lo que dice el texto. Y al final, entre paréntesis, así como se lo marca en el recuadro, al final, entonces escribes el autor, el año y la página o párrafo, o si lo viste en un video, el número de minuto, ¿sí? ¿Qué otro tipo de énfasis podemos tener? El énfasis en el autor. Este se ve mucho en el aspecto narrativo. El nombre del autor va en primer lugar. Posteriormente, escribes textualmente lo que ese autor dijo, ¿sí? Y al final vas a escribir el año y la página o el párrafo o el minuto donde tú encontraste esta descripción. ¿Vamos bien hasta allí? Ok. La tercera categoría del énfasis por tipo de contenido es en el año. El año entonces se escribiría en primer lugar y luego el nombre del autor y luego la página. ¿Cómo se vería esto? Por ejemplo, cuando dices en 2020 Pérez Vega anuncia que la educación va a subir 3% en estadísticas sobre deserción. Y ya, número de página, 57. Aclaro que eso que te estoy dando es solamente ilustrativo, ¿sí? No es un ejemplo específico, solamente es para que entiendas el cómo se ordena o cómo se ve o cómo se daría estructura a. Te lo voy a mostrar en unas diapositivas más adelante. Mira, te voy a compartir algo que yo siempre le compartí a mis alumnos, tanto de licenciatura como de posgrado. No sé si estés logrando ver mi página. Sí, se ve. Ok, nomás dejen que cargue. Y esto es nada más para que lo tengan en cuenta. Ok, ¿qué voy a hacer aquí? Te voy a mostrar citas de menos de 40 palabras en paréntesis, ¿sí? No le hagas caso a mis faltas de ortografía, esto solamente que te muestro es meramente ilustrativo. No lo estoy haciendo ni correctamente, esto está solamente mencionado o mostrado para que tú lo veas de manera gráfica, ¿sí? Todo esto es meramente gráfico para que veas cómo se ve. Ok, ¿qué es lo que intento mostrarte aquí? ¿Cómo se ve una cita de menos de 40 palabras entre paréntesis, tal cual te lo demuestro aquí, ¿sí? Déjame ver si le puedo subir un poquito más el zoom. A ver, a 125 se ve mejor, ¿no? Sí, ya se ve mejor. Ok, vamos a subirle a 150. Ok, mucho mejor. Bien, esto es meramente gráfico. Tú me vas a decir, oye, ¿y cómo sabes que son 40 palabras? Pues bueno, hay un apartado por aquí, creo que es en el de formato o herramienta, ajá, contar palabras. Tú le dices que sí, mostrar el recuento de palabras, le das en aceptar. Y aquí te dice que son 19 palabras. En la parte de abajo, en la parte inferior izquierda, ves que dice 19 palabras. ¿Y por qué está en comillas? Porque precisamente es una cita entre paréntesis de menos de 40 palabras y recuerda que todas las citas de menos de 40 palabras llevan comillas, ¿sí? Entonces, esto es meramente gráfico. Si te da como TOC, pues entonces mira, te ayudo. ¿Ya? El derecho adquiere sentido. 2 puntos, el juez, o sea, esto es una transcripción literal de una cita. ¿Sí? Esto yo me lo chuté de un libro que vi por ahí entre muchos de mis ejercicios que ya ni me acuerdo dónde quedó. Pero esto yo lo encontré aquí. ¿Por qué le estoy dando el crédito, por ejemplo, a Llerena en vez de a Pérez? Pues esto te lo voy a explicar después en las referencias. Pero esta es una manera de hacer una cita de menos de 40 palabras en un formato parentético. Si te fijas, los autores o el autor va todo dentro del paréntesis. ¿Sí? Siguiente ejemplo. Una cita de más de 40, de menos de 40 palabras en formato narrativo. Es el mismo, ¿eh? Creo que sí. Nos dice Llerena Quevedo, 1997, citado por
Pérez Valera en 2023 menciona que, y entre comillas, la idea. Y al final, pues capítulo 7, párrafo 4. Que en este caso, sí creo, sí, está bien. Es capítulo 7, párrafo 4. ¿Sí? Así es como se ven, o es la diferencia más marcada de cómo es una cita entre paréntesis que va al final o una cita narrativa donde me divides la fuente, digo, el lugar donde lo encuentras, divides el año y pues obviamente los autores, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Muchas personas me han hecho esta pregunta, oye, ¿por qué si es narrativa? ¿Por qué va entre comillas? Pues porque es de menos de 40 palabras. Por eso. O sea, no importa aquí lo que importa más bien, lo que importa es el número de palabras que tú tengas en tu cita. No es tan específico que tenga que ser forzosamente una cita de menos de 40 palabras para que sea obligadamente entre paréntesis o parentética. Puedes hacer una cita de menos de 40 palabras en formato narrativo. Y es aquí donde vuelvo a esclarecer. Depende mucho del tipo de narración que tú estés llevando en tu trabajo, ¿sí? Si es como puntualizarlo, si es como una definición, entonces se opta por la cita parentética. Si es algo que te va a dar un preámbulo a otra definición más puntualizada o una argumentación tuya, entonces podemos utilizar una cita narrativa, ¿sí? Siguiente ejemplo. Claro, esto es meramente ilustrativo. No está correcto. Esto lo utilicé yo con mis alumnos de licenciatura y de posgrado para que ellos vieran cómo se ve en un formato Word en la organización de la información. ¿Sí? Otra vez, nuevamente, si te da como un poquito de toque, puedo iniciarlo con mayúsculas. Una cita de más de 40 palabras. Esto, mira, esto es una imagen, ¿eh? Esto es una captura de pantalla para que ellos vieran cómo se organiza. Esto sí lo voy a hacer un poquito más pequeño porque sí necesito que lo veas. ¿Cómo se organiza una cita de más de 40 palabras en formato parentético o entre paréntesis? Haces tu preámbulo, ¿sí? Esto es un copy pegado varias veces. Posteriormente la idea, que esta es una captura de pantalla, y al final de todo esto, entonces agarras al autor, que eso también es un cuadro de texto, pero es nada más ilustrativo, para que veas cómo se escribe, ¿sí? Entonces, nuevamente, repito, de más de 40 palabras, vamos a escribir la cita en bloque a una sangría de 1.27, párrafo francés, ¿sí? Y posteriormente, ya que terminemos toda la cita, en este caso no lleva comillas, vamos a escribir entre paréntesis toda la información del autor, el año y la página, ¿sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Te voy a mostrar más adelante un ejemplo un poco más reformado, ¿sí? Esto es nada más meramente ilustrativo, repito, es ilustrativo, para que veas un poquito de cómo se ve o cómo se supone que se tiene que ver, ¿sí? Ahora, una cita narrativa de más de 40 palabras. Quiero que te fijes aquí. En el primer ejemplo, iba todo el preámbulo primero y luego la idea del autor o los autores. Y al final, entre paréntesis, el crédito. ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Y dónde está? En el formato narrativo, yo doy mi preámbulo, es decir, una introducción a la cita. Después digo, ¿quién dijo esto? ¿Cuándo lo dijo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué es esto? Y al final, ¿dónde lo encuentro? Página 22. ¿Sí? Esa es una manera ilustrativa de cómo se hace la estructura de las citas narrativas o parentéticas según el número de palabras que tengan. Todo este orden, no te lo estoy engañando, o sea, todo esto viene aquí en el manual. Nos dice cómo hacerlo, que de hecho tiene unas fallitas, pero no sé cuándo las vayan a corregir. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, siguiente. Lo pongo en rojo y discúlpenme, pero es lo que tenía a la mano para que se viera un poco más. Ok. Esto, por ejemplo, es ilustrativo. No está correcto, ¿eh? Es meramente ilustrativo. Esto, por ejemplo, yo puedo decirte, son
más de 40 palabras, pero ¿por qué no tiene comillas si aquí tú tienes el paréntesis? Porque es una paráfrasis, ¿sí? Esto no es la idea textual, fiel, transcrita de este autor Contreras Vaca. Es una abstracción con la idea del autor. No es mi idea, no es completamente el lado del autor, pero este autor me ayudó a yo reescribir esta idea que diera el mismo sentido con un poco de lo que yo entendí y entonces yo también doy el crédito. Hay todo un arte en el parafraseo y es el que más yo sugeriría que se usara. Ok, esto del parafraseo te lo cuento más adelante, no me voy a tener en este momento. Siguiente ejemplo. Cuando hablamos de dos autores en una cita parentética, ¿sí? Obviamente esto creo que no es una cita textual tal cual, son 48 palabras, te digo que esto nada más es meramente ilustrativo, pero este es el cómo se organiza. Supongamos que esta es la idea que dijeron estos dos autores y de manera parentética los dos autores van a aparecer como se muestra aquí. Lo era el ampersand Moreno, ¿sí? Lo era and Moreno, si lo quieres llamar así. ¿Sí? Esto es meramente ilustrativo, no está correcto, no está bien escrito, pero es meramente ilustrativo. Ahora, que si es de manera narrativa, yo separo la información de las páginas, el año y los autores. Entonces digo que lo era y Moreno en 2024 refieren razones para bla, bla, bla. ¿Y por qué tengo las comillas aquí? Nuevamente te repito, es meramente ilustrativo. Yo les estaba demostrando a los alumnos que si es de menos de 40 palabras, tú puedes escribir esto en comillas, tal como te lo referí en los ejercicios de más arriba. Si son menos de 40 palabras, vas a usar comillas. Si son más de 40 palabras, vas a hacer un bloque aparte. Si vas a utilizar dos autores, depende del tipo de narración que tú tengas, es si utilizas el ampersand o la Y. Si es narrativa, usas la Y. Si es parentética, utilizas el ampersand. ¿Sí? ¿Esclarecido un poquito mejor? ¿Dudas, preguntas? Dudas, preguntas respecto a lo que comenta Itzel. A ver. Mm, Aquí nos comenta Alan, aunque se trate de una paráfrasis, ¿se debe indicar el número de página entre paréntesis? Lo ideal sería que sí, pero como no es ni completamente la idea del autor, ni tampoco es completamente la idea tuya, sino una reflexión, abstracción, solamente se le da el crédito al año. O al menos, eso es lo que me dice el manual. Principios del parafraseo. Aquí te dice en la página 275, capítulo 8.23, principios del parafraseo, es el párrafo número 4. Dice, aunque no es necesario proporcionar el número de página o de párrafo en la cita de una paráfrasis, se puede incluir, además del autor y el año, cuando esto ayude a los lectores interesados a localizar el pasaje pertinente dentro de una obra larga o compleja. Por ejemplo, un libro. Espero haberte ayudado. Sí, justo, entonces, por ejemplo, Itzel, supongamos que tenemos la idea original en cita, ajá, pero por X razón se me olvidó anotar la página y ahorita ya no tengo modo de recuperarla. Entonces, lo ideal ahí es parafrasear y ya nada más indicar el año y el autor. Sí, si ya no recuerdas qué página era y no tienes manera de recuperarla, que deberías de tenerla, pues lo ideal sería parafrasear. Yo, junto con el manual, estamos en la misma sintonía. Motiven a los alumnos, a los profesores a parafrasear. ¿Por qué? Porque así das pie o das, ¿cómo te lo explico? Pues explicas con tus propias palabras lo que entendiste del autor y también facilita a que otras personas que estén leyendo tu trabajo se den una idea de que tú también estás entendiendo
y estás queriendo explicar lo que ese lector quieres que entienda, ¿sí? Entonces, muchas veces el copiar y pegar se nos hace más sencillo, pero ¿cuánto de esa información estamos entendiendo claramente? Entonces, el parafraseo, aunque a veces cuesta, pues nos invita mucho a este asunto de reflexionar, analizar, sintetizar y plasmar nuestras propias conclusiones a partir de las ideas que nosotros encontramos en otros autores. Yo los invito a que hagan eso y lo practiquen. Ok, ¿dudas, preguntas? No, adelante, Itzel. Bien. Entonces, continúo con el siguiente. Te voy a mostrar un ejemplo de trabajos antes y después de utilizar un formato APA. ¿Cuántas veces te has encontrado tú? No sé si están viendo mi pantalla. Sí, Ok. ¿Cuántas veces te has encontrado que, por ejemplo, al revisar algún trabajo, te dicen, allí está? Ok, perfecto, gracias, yo lo reviso. Por datos sensibles no voy a revelar el nombre, pero pues más o menos el contexto sí, para que sepan a lo que se refiere. Esto es el trabajo de una persona que hizo una tarea de investigación en tratar de definir epidemiología. Creo que tenía 3 o 4 puntos más además de esta tarea y llegó conmigo y me dice, oye, es que me están rebotando el trabajo, ¿por qué? Y desde entrada yo lo vi y dije, hay mucho que trabajar y te voy a ayudar. Entonces, si bien las citas que esta persona utilizó son buenas, al momento de yo tratar de revisar sus fuentes de información no me encontré con nada o me encontré con información errónea, ¿sí? Entonces, ponle que a lo mejor el profesor le regresó el trabajo porque no era en el formato que el profesor lo pidió y porque pues claramente se ve que esto está como escrito con, con la justificación del lado izquierdo, ¿sí? Pero pues también, pues esto se ve a leguas que es un copia y pega. Este número 4 no sé a qué se refiera. Qué bueno que no fue mi alumna porque cosas pasaron. Entonces, esto que esta persona escribe, pues sí, o sea, se nota que sí trató como de buscar información, pero habría que pulirla un poco más, ¿sí? Y dentro de sus fuentes, pues también yo me encontré cosas que pues no tenían mucho que ver. Por ejemplo, esto fue más o menos acercado, pero pues aquí estamos un poco diferentes, ¿sí? Y pues su bibliografía, esto a mí me dio el norte para yo tratar de buscar, entender qué fue lo que encontró y cómo lo encontró, ¿sí? No se escribe bibliografía, recuerda que se escribe referencias, no se enumeran 1, 2, 3, 4, vamos por orden alfabético y eso está bien con excepción de la número 4. Obviamente esto es un copia y pega y yo traté de buscar todas y cada una de sus fuentes y dije, ¿sabes qué? Hay que rehacer tu trabajo. No porque esté mal, pero sí hay muchas cosas que pulir. Dije, voy a enseñarte, vamos a tratar de hacerlo, ¿sí? ¿Cómo lo ves? Quiero un comentario o dos. ¿cómo es tu pregunta, Itzel? ¿Cómo lo veo? Esto, ¿qué tanto hay que pulir? ¿Esto es correcto? En teoría, sí puede ser correcto, pero en la práctica, para un trabajo de licenciatura, pues para mi punto de vista es un poquito, queda un poquito corto, ¿sí? Ujú. Vamos a tratar de pulirlo. No te voy a cerrar esta ventana, pero te voy a mostrar el después. Después de un largo, cansado proceso de investigación, volvimos, ¿sí? ¿Qué encuentro de diferente? Definición de epidemiología. Ah, ok, aquí está. ¿Qué es la definición que esta persona tenía? Una definición que también pues no estaba como muy convencida de haberla leído correctamente. Me decía que es una disciplina básica, que estas funciones son esenciales en esto, pero no me quedaba claro a mí, y se lo dije a esta persona, no me queda claro si esto lo encontraste aquí, o si esto define esto, o si este autor, ¿qué fue lo que dijo? ¿Sí?
¿Por qué? Porque a fin de cuentas yo estoy viendo que esta organismo o lo que sea se repite otra vez aquí abajo. Entonces yo le pregunté, ¿quién fue tu autor que viste o a quién te remitiste? ¿A Funciones Esenciales de Salud Pública o a Morris? Entonces tuvimos que volver a rehacer esto. Le dije, ¿sabes qué? Elimina esta parte, vamos a buscar una definición un poco más acercada. Y como resultado dimos entonces que por Bonita y otros en 2006 en la página 2 dijeron que la epidemiología es esto de aquí. Si tú te fijas, es una cita que está entre comillas porque tiene menos de 40 palabras y es una cita parentética por el orden en el que está. Repito, las citas parentéticas se sugieren cuando son puntuales, cuando son definiciones, cuando son ideas específicas y que después tú vas a esclarecer. ¿Sí? Si son narrativas, por otro lado, como esta de Jiménez y Zárate, aunque también es pequeña y es una definición, más adelante tienes tu propia, tu propia abstracción, análisis, síntesis, etcétera. ¿Sí? Me quedan 10 minutos. Dios, perdón. Sucesivamente a todo esto. Ah. Nuevamente, esto que tú ves aquí, te lo voy a hacer más pequeño. Esto que dice conocimiento, medir, etcétera, es una cita narrativa de más de 40 palabras en formato parentético. Si te fijas, la cita narrativa de más de 40, la cita parentética de más de 40 palabras está en un bloque aparte, con sangría, a 1.27 después del margen inicial, y el siguiente párrafo está todavía a una sangría más, que es 1.27, pero solo en la primera línea. Sí, es una cita bastante larga, ¿sí? Pero es una cita parentética. Tengo toda la información al final. Y obviamente primero se da un preámbulo, luego la definición y posteriormente tendría que haber una conclusión, pero pues no la tiene. ¿Sí? Aquí en este caso citamos una figura. La figura 1 revela en el 2022 del Statista Research Department, etcétera, y aquí tengo citada mi figura. No me voy a detener mucho en esto porque me va a quitar más tiempo. Nota adaptado de, esto siempre se va a poner. Posteriormente, este es el autor corporativo, el Instituto de Información Estadística, en una cita narrativa, ¿sí? Dices, oye, tienes 2 años, sí, pero la información que yo de la información que se habla es del 2022, pero la información que yo tomo aquí y plasmo aquí abajo fue encontrada en un formato del 2024, ¿sí? Entonces hay que tratar de encauzarlo. Y pues propiamente aquí te dice las 20 principales causas de enfermedad en 2022, ¿sí? Tengo aquí mismo una manera de hacer citas de manera, si te fijas, son como distintas. Según el énfasis, le estoy dando primero el crédito al autor, después te estoy diciendo, entre comillas, cuál fue la idea o la información que quiero puntualizar y después dónde la encuentro. ¿Sí? Es un poquito más minucioso de lo que se ve. Y pues al final tengo mis referencias de Bonita, Instituto, Jiménez y Estatista. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Yo nada más a manera de también reforzar contigo, el número de citas que tú manejes en el documento debe de ser el número de referencias que debes de tener en tu listado. ¿Es correcto? Ok. Entonces, Es para que correcto. esto también lo consideremos cuando citemos, sí llevar como ese control de si estoy citando 5 veces, tengo que tener mis 5 referencias, a excepción de que si se repite el año, ¿no? Como vimos en el ejemplo. Ah, Eh, a excepción de si se repite el año, Sí, ¿cómo? por ejemplo, si se repite, si es mismo año y mismo autor. Ah, si es mismo año, mismo autor, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en el de Jiménez y Zárate. Ajá.
Ah, sí, pues hasta hoy hablando de los mismos, los cité 2 veces. Y pues obviamente en mi entrada de referencias solamente lo va a encontrar una, pero pues es el mismo documento. Si no hay otro Jiménez y Zárate 2018A o 2018B, entonces son cosas diferentes, pero si es el mismo, sin diferencia de, de nomenclatura en el año, pues entonces no pasa nada. Aquí el asunto está en que si yo tengo 50 citas, por mínimo, tendría que tener 50 referencias. Si tengo 25 referencias y a lo mejor 30 citas, pues entonces yo ya veré que los autores o el autor está citado diferentes veces, sí, diferentes veces en diferentes momentos de mi escrito. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No. ¿No? Sí hay, Bueno, pues ahorita te comento si quieres para ok. Esta parte me la voy a saltar porque si no te voy a quitar mucho tiempo, pero esto es una tabla que tú puedes encontrar si tienes el manual a la mano en la página 278 sobre ejemplos de citas directas de una manera correcta o incorrecta y cómo se estructuran antes o después, etcétera. No me voy a Pero tener aquí porque... danos un ejemplo nada más de eso, Itzel, aunque sea para ¿De esto? poder ver. Ajá. Por ejemplo, pues lo dejo aquí, nada más porque pues ya les di las respuestas, a menos de que no las hayan visto. Por ejemplo, así de manera rápida, son 2 ejemplos. Y aquí en este yo te puedo decir, ¿cuál es el correcto o el incorrecto? Partiendo de que, por ejemplo, aquí en este segundo que dice, el ítem decía, ¿cuáles fueron los aspectos mejores de bla, 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 bla? ¿Cuál es la manera correcta de escribir? ¿Cuál es la forma correcta en la que está escrita? ¿La izquierda o la derecha? Y si hacemos el ejercicio para que quede grabado y los que tengan que salir, bueno, nada más, hagamos 15 minutos extras. ¿Qué te parece? Si quieres esta mejora en otra ocasión. Es que Ok. sí necesito como ser un poquito puntual con esto y porque hay como errores. Estos son solamente son ejemplos de errores comunes al momento de nosotros escribir una cita y que son como bastante predecibles y que pues, son recurrentes, vaya, sí, pero pues esto nada más era meramente dinámico, pero ya no me dio el tiempo. Ok. Dices que tengo 15 minutos, ¿verdad? Ok. Sí, ya Te voy a me- enseñar de manera rápida 3 maneras de modificar algo en la cita. Vamos a poder agregar, vamos a poder enfatizar o vamos a poder omitir. Si nosotros vamos a agregar algo en la cita, hay que utilizar corchetes y agregar la información a la cita. Por ejemplo, Ramírez en 2017 considera que estos ratones de campo son más nobles que los de la ciudad. ¿Sí? Pero ahí Si tú aplica te cuando fijas, no está esa información, ¿no? De campo. ajá, esta información donde lo que está entre corchetes no está dentro de la cita, pero sirve para esclarecer a lo que necesitas referirte con esta cita dentro de tu escrito. No es común que se haga porque la gente usualmente no lo hace, pero pues sí, si en dado caso necesitas esclarecer o agregar algo para dejar un poco más clara la información, puedes utilizar los corchetes para agregar algo en la cita. Y está permitido. Si necesitamos enfatizar, hay que utilizar cursivas y agregar entre corchetes énfasis añadido. ¿Sí? Por ejemplo, Ramírez 2017 considera que estos ratones son más nobles. Nobles no es una palabra que se encuentra dentro de la cita, pero, perdón, sí se encuentra dentro de la cita, pero tú añadiste énfasis en una palabra y posteriormente agregas entre corchetes énfasis añadido, ¿sí? Como para dejar más puntualizado a qué te quieres referir con esa información que escribes. Y el último, ¿se pueden omitir cosas? Sí, se pueden omitir cosas. Para eso hay que utilizar 3 puntos al interior de la cita. No se pone ni al principio ni tampoco se ponen al final porque se tomaría como puntos suspensivos. Pero sí hay cosas que dentro de la cita no necesitas poner y, por ejemplo, se vería así. Ramírez 2017 considera que estos ratones son más nobles, por lo que siguen instrucciones más fácilmente. No sabemos qué había antes de por lo que siguen instrucciones, ni tampoco después de más nobles, pero es una manera como de acotar la información para, pues sí, puntualizar o fortalecer lo que tú necesites escribir dentro de tu cita. De igual manera, si hay un error, en la cita se añade entre corchetes la palabra SIC en cursivas,
justo después del fenómeno que se quiere señalar. Por ejemplo, Ramírez 2017 considera que estos ratones son más nobles, y está escrito con V, y se escribe entre corchetes la palabra SIC, que los de ciudad. Allí tú ya no modificas, ¿sí? Porque recuerda que las citas deben de ser textuales, deben de ser prácticamente en una copia fiel, pero si hay necesidad de agregar, enfatizar o omitir algo, estas son las maneras de modificar algo en la cita. Y esto sí te lo menciona directamente en el manual, y esto lo puedes ver en la página 281 del manual, en la figura 8.6, que hablamos de modificaciones realizadas dentro de las citas directas. ¿Sí? Ok. Ejemplo de una cita perfecta según una paciente, te doy unos consejos prácticos. El número de fuentes que citas en tu documento varía según su intención. Entonces, a la mayoría de los trabajos hay que intentar citar una o dos veces, una o dos más fuentes más representativas para cada punto clave. Sí, o sea, por ejemplo, si vas a utilizar una definición, hay que hacer una contrastación con dos o más autores para dar una definición más amplia y más acercada a lo que va tu investigación. Entonces, una cita perfecta se vería, uno, como un preámbulo. En los últimos 30 años hubo diversas innovaciones educativas de lo que respecta a tecnologías en el aula. Haces una introducción a la cita posteriormente. Utilizar la tecnología de información de la educación implica y entonces citas directamente comprensión del sistema de los requisitos operacionales. Esto fue dicho por Bates o Bits, no sé cómo se pronuncia, en 1999, página 27. Posteriormente es un parafraseo. Sin embargo, Chomsky en el 2000 afirma que este enfoque sistémico es simplista y no es suficiente. Hay una cita múltiple. Varios educadores han desarrollado una cita, la citada idea del filósofo, o sea, de Chomsky, al estar de acuerdo con que la tecnología debe verse como una nueva herramienta, no como la base educativa. Esto de la cita múltiple puede ser un parafraseo de estos cuatro autores, ¿sí? De estos cuatro autores sobre lo que afirma Chomsky, ¿sí? Ok, entonces, posteriormente a todo lo que fue una definición, das tu conclusión. Ciertamente, si queremos ver que la educación medida por la tecnología de manera holística, debemos considerar una visión utilitaria en servicio de los docentes, ¿sí? Esto de la conclusión es lo que tú entendiste, que dijeron ellos, que va empatado con lo que es la definición y sobre lo que tú viste que en los últimos 30 años pasaba. Sí, esto es una manera que como bastante bonita de ver una cita, porque no solamente hablas de un parafraseo o de una cita múltiple o de una cita directa, sino que hablas de que hay una abstracción, un análisis de lo que tú revisaste en tu información, ¿sí? Esta es una manera bonita y bella de escribir, pero pues para todo siempre hay un arte en la escritura y en la forma en la que tú organizas la información. Entonces, hay que tratar de no citar en exceso porque puede producir un texto ilegible y poco original como el que te estoy mostrando. Así se ve cuando citas en exceso dentro de un mismo párrafo diversas ideas que pudieron haber sido consolidadas mejor en una paráfrasis y dar un mejor sentido a tu escrito. ¿Sí? Sobrecitar porque no puedes hacer una reflexión, porque no puedes hacer una abstracción, es algo que muy comúnmente me he topado en trabajos académicos, que hay demasiado y pierde sentido. Entonces, si podemos hacer una paráfrasis como la que te mostré anteriormente, está perfecto, porque estamos utilizando todos los recursos cognitivos que hay dentro de nosotros, nuestra propia capacidad de hacer análisis. Y eso es muy bonito, eso es algo que yo optaría porque todos los estudiantes y todas las personas siempre hicieran, tratar de explicar con tus palabras una idea. Y para ello tomo los principios del parafraseo. Esto nos permite resumir y sintetizar la información de una o más fuentes y demuestra siempre nuestra capacidad de hacer comparaciones y contrastar detalles relevantes. Esta idea no es mía, esta idea es del APA, ¿sí? Entonces, se recomienda siempre que los estudiantes practiquen el parafraseo antes que citar directamente, ¿sí? Sobre todo para demostrar su capacidad de hacer comparaciones, ¿sí? Demostrar su capacidad de análisis y cuánto de todo lo que están ellos informándose pudieron realmente entender, ¿sí?
Entonces, hay clasificaciones del parafraseo. La mecánica y la que muchos utilizamos es la sustitución de palabras por sinónimos. O sea, conservamos siempre la estructura sintáctica, pero realmente no hay mucho cambio. ¿Qué es lo que vemos? La persistencia es fundamental. Ah, pues lo cambio por sinónimos. La constancia es esencial. Misma idea, sí, pero pues realmente para mí no hay como gran cambio. Es como, pues sí, esto para mí prestaría mucho a que es que no estoy citando al autor real, estas son mis palabras. Sí, sí, son tus palabras, pero solamente cambiaste las palabras por sinónimos. Hay que seguir dando crédito al autor de donde vino tu idea inicial. Cuando hablamos de una idea constructiva, entonces hacemos una reelaboración del enunciado y modificamos la estructura sin perder la esencia del texto. Este es el tipo de parafraseo al que siempre se les invita a emular a todas las personas, ¿sí? Un ejemplo es, vivir sin amigos no es vivir. Si yo la construyo nuevamente o la reelaboro, puedo decir que los amigos son necesarios para una vida plena y significativa. ¿Sí? ¿Entiendes que esto del parafraseo no es solamente cambiar unas palabras por otras, sino darle un significado, darle una intención y sirve bastante más para esclarecer lo que tú necesitas decir a las personas que te estén leyendo? Una buena práctica para eso es siempre leer tus escritos en voz, pero siempre hay que darle crédito a las inteligencias artificiales porque recordemos que la idea generada no es tuya. Por mucho que no haya manera de recuperar esa información, sí la hay. Actualmente sí la hay y es una falta a la ética cuando no citas incluso a una inteligencia artificial generativa. Entonces, la manera en la que se cita es tal como te lo pongo en azul. Cuando se le pregunta a la inteligencia artificial, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? El texto generado por ChatGPT indicó que y describes todo. Esto obviamente es meramente ilustrativo, yo sé que es una cita de más de 40 palabras y que tiene que ir en un bloque aparte y lo que tú quieras, pero es meramente ilustrativo de cómo yo lo voy a hacer. Anteriormente, APA te decía, ¿sabes qué? Cita a ChatGPT como comunicación personal, porque no hay manera de guardar evidencia. Actualmente sí hay manera de guardarla y compartirla, pero pues obviamente requiere permisos. Y parte de esto, de tener una conversación con ChatGPT y no darle el crédito a la idea generada, pues hablamos de que no estás cumpliendo con la integridad académica. Entonces, ¿sí hay manera de recuperar esa información? Sí, sí la hay. ¿Cómo la vas a plasmar? Vas a tener que desarrollarlo tal como te dice. ¿Qué fue lo que le preguntaste? ¿Qué fue lo que te respondió? Y dar el crédito a la inteligencia artificial, ¿sí? No se cita como autor tal cual, sino como un software, es correcto, pero pues las ideas que se generan no son tuyas, ¿sí? Siempre hay que dar crédito a de dónde se toma la información. Entonces, hay 4 limitaciones. Hay imprecisiones o información falsa y todo el mundo lo ha visto, que cada vez que haces una conversación con ChatGPT, pues hay información que realmente no es como del todo un dato verídico. También hay una falta de sentido común y comprensión real sobre lo que se pregunta. Y esto lo hemos visto muchísimas veces cuando tratamos de, o sea, la manera en cómo nosotros dialogamos con las inteligencias artificiales encaminan mucho el tipo de respuestas que vamos a obtener de ellas. Asimismo, siempre hay un sesgo en las respuestas, ya que siempre nos van a responder con datos que encuentren de cualquier fuente de Internet. Anteriormente no te daba un link de dónde puedes encontrar la información de lo que esa inteligencia artificial dijo. Actualmente sí, y es parte de los mismos avances tecnológicos. Y pues bueno, siempre va a haber un conocimiento desactualizado y límite del contexto, ¿sí? Porque nunca se le puede dar toda la información a inteligencia artificial y siempre va a haber un sesgo. Ok, entonces, ¿qué consejos te doy para evitar plagio? Siempre cita cuando no sea tu idea.
Siempre hay que parafrasear bien, no solamente cambiar palabras por sinónimos. Trata de hacer un análisis, un contexto, una comprensión más detallada. Lleva siempre un control de fuentes desde el inicio para evitar esto que hemos visto. Es que no me acuerdo de qué autor era esta idea. No, pues aunque sea, pon una incidencia rápida de, pues el autor, no sé, Chomsky, y lo encontré en el documento suelto. Siempre. Lo siguiente, no copies la estructura del texto original porque pues esto se ve mal. ¿Por qué? Porque no estás haciendo algo propio, simplemente estás volviendo a hacer una copia. Sí, estás cometiendo un plagio. Dices, es que no es la misma información. No, no es la misma información, pero la estructura es la misma. La estructura del texto se refiere a que vas a poner los mismos ejemplos, vas a utilizar las mismas ideas, pero lo vas a poner en distintas palabras utilizando sinónimos. Eso no está bien. Ok, entonces, aporta siempre valor a cada párrafo. Es como el ejemplo que te di de la cita perfecta. ¿Qué es lo que tú entiendes de lo que estás citando? Posteriormente, pues hay que revisar la información antes de entregar, y para eso, pues siempre hay que preguntarse, la idea que estoy citando es de alguien más, las referencias están completas, hay un párrafo demasiado parecido a lo que es el texto original, o, o algo por el estilo, ¿no? Siempre te voy a dejar las páginas oficiales de la norma ZAPA, tanto en inglés como en español. Cualquiera de las dos son oficiales y te sirven bastante bien, son bastante completas. Y estas son mis referencias, y al final, pues siempre te invito a contactarme por si tienes alguna duda. Dudas, preguntas o algo. Ujú. Pues creo que es momento de hablar. Creo que los ejemplos que nos ha comentado Itzel, pues son los que día con día hemos trabajado, ¿no? En lo que son nuestras materias. Aquí nos dice Alan, si se desea proporcionar recursos para que los interesados profundicen, pero no se citan en textos, deberían colocarse en una sección llamada bibliografía y no mezclarlos con la sección referencias. Creo que esto lo mencioné en la sesión anterior sobre qué diferencia había entre referencias, bibliografía y... Eran tres, ¿no te acuerdas? Sí, es referencia, bibliografía, Bibliografía. Lo tengo aquí en el cuaderno. Déjame es ver si lo puedo recuperar. Bueno, a fin de complementario. cuentas, referencias se refiere a todos los trabajos que tú has citado dentro de tu, dentro de Del un documento. trabajo, sí, de un documento, de un trabajo escrito. La bibliografía se refiere a En materia. bibliografía. No, bibliografía se refiere al listado de, es que estoy tratando de dar lenguaje técnico. Bibliografía se refiere al listado que da referencia, pero no necesariamente da referencia a escritos que fueron consultados para un escrito. Y las tres fuentes nos comentan aquí. Y las fuentes, pues es de donde localizas la información. Entonces aquí la parte, digamos que la parte fuerte es referencias, lo que utilizas dentro de un trabajo académico, y bibliografía, las fuentes que vas a consultar, pero que no necesariamente son, que no necesariamente están dentro tu, de tu trabajo de investigación o académico, como lo quieras llamar. Ok, Bien. a ver, alguien que nos repita lo que nos dijo Itzel. A ver, Luis Antonio, que aquí nos puso fuente. ¿Nos puedes explicar la diferencia entre referencia, bibliografía y fuente? Mm. Eh, sí. Mm. Bueno, la bibliografía es todo el acervo que tú tienes, digamos así, en tu trabajo académico que no necesariamente está citado directamente en el texto. Mm. Las referencias son todas las citas que estás poniendo en el texto. Obviamente no se cumple esto de que si tienes 50 citas tienes que tener 50 referencias, sino depende de todas las fuentes que hayas utilizado. En ese caso, las referencias son el número de fuentes que has utilizado directamente en el texto. Correcto. Gracias. Ya. Bien.
¿Alguna otra pregunta? Gracias. ¿Alguna otra pregunta que comúnmente pasamos, compañeros, en cuestión de citas y referencias? Aquí una también un ejemplo que nos pasó. Supongamos que no sé si es bien correcto decir, bueno, lo voy a decir como tal. Steve Jobs dijo una frase, ¿no? Sabemos que Steve Jobs fue un personaje en el mundo de la marca de una computadora de manzanita. No vamos a decir marcas. Pero yo sé que él dijo una frase. Ahí, ¿cómo aplica Itzel? Tenemos que citar de dónde tomó esa frase propia de él o sabemos bien que, es que no sé cómo explicarlo, o solamente como dejarlo y sabemos bien que él lo dijo y decir Steve Jobs. No sé si me explique. Aquí creo que te había dicho, si es un trabajo escrito y tienes la fuente, hay que citarlo como es. El ¿Ok? autor, el año y si es número de página, párrafo o minuto, si lo estuvimos viendo en un video. Si solamente va a ser mencionado, por ejemplo, en una imagen, pues podemos escribir el nombre, bueno, el apellido del autor y si acaso el año. Todo depende de qué es lo que estamos tratando de plasmar en nuestras presentaciones o en nuestros documentos. Porque incluso en la manera de hablar también podemos citar a otras personas. Es como, esta idea no es mía, pero la dijo alguien que investiga en, y ya dices lo que tengas que decir. Pero si son trabajos escritos, pues sí, se le da el crédito tal cual es la fuente. Si es meramente una imagen, pues entonces escribiremos el autor y si acaso el año. O si no tengo el año, pues solamente el nombre del autor. Pero hay que dar siempre crédito a la persona que dio esa idea. Porque pues yo no sé, hay muchas frases que yo desconozco de quiénes son. Pero si ya me dicen de quién, pues entonces lo vemos. Esto también es similar a cuando vemos que alguien hace referencia a un escrito o, por ejemplo, un fragmento de una poesía y pues da al final el crédito al autor. A lo mejor no pone el número de página ni el número de año, pero con el puro apellido, pues entonces yo ya puedo darme un norte hacia dónde encauzar mi búsqueda. Ok, pues como bien lo decíamos al principio y en las sesiones anteriores, pues este tema son poco intensos, por llamarlo así, y extensos, ¿no? Porque a lo mejor no terminaríamos de dar muchos ejemplos hasta cuando ya lo podamos plasmar. Yo también estoy bajo la idea y que comentaba Itzel al principio, generar una sesión dentro de este ciclo de capacitación de ahora cómo tomar esa información, porque a veces también ahí tenemos esa confusión de dónde estoy tomando la información, cuál es mi autor corporativo, cuál es mi título, ¿no? Porque esto es muy importante lo que decíamos también, poner la URL correcta, porque esto también forma parte del plagio, ¿no? O sea, o también es parte de la integridad académica. Y hay un punto muy importante que también hay que mencionar, el autocopiarse. Por ejemplo, si ustedes están utilizando información de otro documento que utilizaron y no lo están citando o referenciando, ustedes lo están autoplagiando, se están autoplagiando. Entonces también eso hay que considerarlo, el que no nada más es, pues ya lo copié y nadie va a saber, no, o sea, sí, a lo mejor ustedes sí, pero por ética tendríamos que hacerlo, ¿no? Que es el camino correcto. Entonces, como bien les decíamos, este tema de citas es muy extenso, al igual que referencias. Y bueno, pues vamos a seguir con este ciclo de capacitación, porque lo que queremos es que quede claro, porque sí es bastante extenso. Entonces, pues nada más cerrar con agradecerles. Si tienen alguna duda, Itzel está abierta, como bien decía, escríbanle, contáctenla y pues ella también de manera, pues en lo que ella pueda, pues bueno, les podrá dar respuesta.
Entonces, pues les agradecemos a todos y bueno, Itzel, si gustas cerrar la sesión y pues bueno, los seguimos invitando a las siguientes sesiones de APA. Adelante, Itzel. Ok. Bueno, pues muchas gracias a todos. Eh, Pues nada, solo si tienen dudas sobre cómo hay que ordenar una referencia o cómo hacer una cita, dependiendo de lo que busquen, pues ya saben, mi contacto pues ya lo tienen por allí. Y pues estén pendientes de las siguientes capacitaciones que pueda haber. Listo, pues muchas gracias a todos y bonita tarde. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.